Bendecidos en el nombre de Cristo. Bienvenidos a Escudriñando las Escrituras. Hoy estamos cerrando una segunda temporada. Espero que cada edición esté bendiciendo tu vida. Es nuestro propósito que podamos continuar creciendo en el conocimiento del Señor. Agradezco no solamente la audiencia, sino también los hermosos comentarios y las preguntas bíblicas que nos ayudan a continuar ampliando escudriñando las Escrituras. El tema de hoy es muy interesante. ¿Será la pobreza una bendición de Dios? Respondámosla inmediatamente y luego vamos a profundizar. Definitivamente la pobreza no puede ser una bendición de Dios porque Dios mismo no es pobre y por lo tanto un Dios que no es pobre, un Dios que no vive en miseria, no puede desear la pobreza, la escasez y la miseria para sus hijos. Es natural. Qué buen padre, qué buena madre, aquí en el planeta Tierra, que tiene provisión, desearía ver a su hijo en necesidad, en escasez, sufriendo hambre. Ningún buen padre lo haría. De hecho, el mismo Jesús de Nazaret lo explica en las Sagradas Escrituras diciendo que si los padres de la tierra, siendo malos, si un hijo le pide al padre un pedazo de pan, el padre no le da una piedra, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que es un Padre bueno y es un Padre perfecto. Muy bien, así que yo quiero que leamos un poco de la palabra del Señor. Quiero que vengas conmigo a Mateo, capítulo 5, versículo 45. Tener la Biblia mientras usted escucha estas ediciones de Escudriñando las Escrituras es sumamente importante porque es necesario que todos podamos ver, que todos podamos leer. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 5, 45. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Mira qué versículo más interesante. Ahora, si Dios es capaz de ser justo con todos, de enviar lluvia a su tiempo para todos, justos e injustos, y Él es capaz de hacerlo con un injusto, ¿cuánto más el Padre será bueno con sus hijos? Ahora, en Génesis capítulo 1, versículo 31 encontramos algo de la palabra del Señor. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Si en el paraíso todo lo que hizo el Padre era bueno y bueno en gran manera, entonces en la mente del Padre nunca estuvo crear la miseria, nunca estuvo crear la escasez, nunca estuvo crear la pobreza. ¿Por qué? Porque en su misma naturaleza, en su misma identidad, no existe esta palabra pobreza. Todo lo contrario, en todo momento vemos a Jesús hablando de abundancia. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que vino para matar, robar y destruir, ese es Satanás, conocido como el diablo, pero nuestro Dios no. Entonces, ¿cómo es posible que haya llegado la pobreza, la escasez? Bueno, en este tiempo que estamos viviendo, cuando usted sintonice esta enseñanza, el tiempo histórico que estamos viviendo es que tropas norteamericanas están dispersas en el Mar Caribe, muy cerca de mi isla, Puerto Rico, tratando de ejercerle presión a Venezuela. Venezuela, que en este momento histórico está siendo gobernado por Nicolás Maduro, y estamos orando a la expectativa y creyendo de que por fin Venezuela, un lugar con petróleo, un lugar con muchísimos recursos, un lugar que en el pasado disfrutó de una prosperidad impresionante. Hoy la gente está viviendo escasez, está viviendo hambre, pobreza, miseria. Entonces, esto nos lleva a nosotros a una conclusión,
que la pobreza, la escasez y la miseria vienen a causa de la usurpación por unos pocos de todo bien. Porque cuando miras al presidente Nicolás Maduro, él tiene joyería exquisita, él tiene una sortija de esmeralda, él tiene una vestimenta y unos zapatos de riqueza, de opulencia. Pero cuando miras al pueblo, el pueblo se está muriendo en la escasez. Entonces, la pobreza y la escasez se produce por la usurpación y la corrupción de unos pocos de todo bien y la carencia por los muchos, por los muchos. Ahora bien, cuando decimos que la pobreza es el resultado de la maldición producido por el pecado, estamos haciendo referencia al pecado que Adán cometió en el huerto cuando desobedeció a Dios, y no estamos hablando del pecado que alguna persona puede cometer. ¿Por qué? Porque hay gente muy linda, hay gente muy recta, hay gente que vive en completa pureza, pero que está viviendo en pobreza. Entonces, no vive en miseria y en escasez por un pecado personal. Jamás. Conocemos gente muy linda, conocemos gente muy noble viviendo bajo esta maldición de la escasez y la pobreza. Por otra parte, también conocemos personas muy corruptas, muy malvadas, pero que están viviendo en opulencia, están disfrutando de la prosperidad. Por lo tanto, cuando nos movemos al huerto del Edén, vamos a encontrar que todo era bello, todo era próspero, todo era abundante, no existía la enfermedad, no existía el dolor, no existía el hambre, no había ninguna escasez. El hombre podía disfrutar de la presencia del Señor. Así que la Biblia nos enseña que allí en el paraíso, en Génesis capítulo 2, había oro, había bedelio, había ónice, el aire era puro, el agua fresca, todo era salud, perfecto, en armonía con Dios. Yo entiendo que jamás hubo hombre con tanta riqueza y tanta bendición como Adán y la primera mujer conocida como Eva. No obstante, la pobreza llegó, la escasez llegó, y quiero subrayarlo. Amén. Tiene que ver con la injusticia, tiene que ver con la usurpación de unos pocos. Ahora bien, no puede ser la pobreza una bendición, porque por causa de la pobreza, muchos jóvenes no pueden ir a la universidad. Por causa de la pobreza, algunos países todavía no tienen el poder adquisitivo para poder adquirir Biblias. Miles y miles de niños mueren por falta de una medicina. Ancianos que sufren muchísimo a causa de la pobreza. Así que la pobreza no puede ser una bendición, más bien es una maldición que esclaviza a mucha gente. Pero el evangelio es libertad. La respuesta a la maldición de la pobreza está en la palabra del Señor. Quiero repetirte esto. La primera parte de Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero la segunda parte dice: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que Cristo vino a romper toda maldición. No solamente Cristo vino a romper la maldición de la enfermedad, la maldición de la muerte, que sé que esto es fácil de entender por todos. Cristo también vino a acabar con la maldición de la pobreza. Él nos vino a salvar y Él nos vino a libertar. Y voy a darte ejemplos de cómo Jesús se movió aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor que Jesús debía pagar los impuestos. Sí, porque Jesús pagaba impuestos. Y le dio la respuesta a Pedro. Le dijo a Pedro: ve al mar y el primer pez que saques del mar, ábrele la boca. Allí encontrarás el milagro. Allí encontrarás la provisión para pagar los impuestos. Porque Dios es un Dios de milagros financieros. Dios es un Dios de provisión también. Dice también la palabra del Señor en un segundo ejemplo que Jesús multiplicó unos pocos panes y unos pocos peces. Multiplicación para que la gente saciara su hambre. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba en unas bodas, en las bodas de Caná en Galilea, y faltó el vino. ¿Acaso el vino es algo necesario? Por supuesto que no. El vino no es necesario para vivir. El agua es necesaria para vivir. Lo que faltó fue un lujo.
Lo que faltó fue el vino. Y Jesús salvó las bodas de Caná en Galilea, convirtiendo agua en vino. Y aquí tenemos una gran enseñanza. Si el Señor es capaz de hacer un milagro para proveer lo que no es necesario, ¿cuánto más el Padre hará un milagro a tu favor para darte lo que sí es necesario? Bendito es el nombre del Señor. La Biblia dice que una vez una viuda entró en el templo y depositó allí en el lugar de la ofrenda todo lo que tenía, que eran 2 blancas. Y Jesús no tomó su mano, echó la mano en la canasta o en el gasofilacio y tomó y le devolvió a la viuda porque no des, porque eres pobre. No, Jesús exaltó a la viuda por dar todo lo que tenía. Es asombroso. ¿Y cómo Jesús va a exaltar y va a reconocer públicamente a una viuda por quedarse sin nada, por dar todo lo que tenía? Porque esta mujer estaba activando un principio del reino de Dios, que el que siembra, cosecha. Jesús no le estaba alabando porque se quedó sin nada. Jesús le estaba alabando porque iba a tener mucho, porque iba a ser muy bendecida, porque estaba entregando allí todo lo que tenía. Jesús dijo que los demás estaban dando de la abundancia, pero esta mujer estaba dando de la escasez. Y esta mujer lo que estaba aquí era activando todo un acto de fe en las promesas de Dios que se cumplen, en las promesas de Dios que nunca fallan. Con la parábola de los talentos, Jesús nos enseñó algo. Jesús nos enseñó a trabajar. De hecho, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Nos enseñó a trabajar. ¿Trabajar para qué? Trabajar para hacer producir todo aquello que Él nos entrega para que nosotros seamos sabios administradores. ¿Qué dice la palabra del Señor? Buscar el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. No dijo que Dios nos las quitaría, dijo que Dios nos va a añadir. Cuando tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, el Señor nos añade, no nos quita, nos añade. ¿Dónde está el secreto aquí? El secreto aquí está en poner en orden cuáles son nuestras prioridades. La prioridad no es la añadidura. La prioridad es el reino y luego Él añade. Mira lo que dice Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mire qué interesante está esto. Yo nací, crecí en el campo y entiendo muy bien este verso. Cuando tienes una canasta y recoges el café de la planta de café, en la canasta llega un momento que tienes que remecerla, acomodarla para que te quepa más. Cuando te cabe más y la llenaste, ahora tú vas a colocar tus manos y vas a comenzar a presionar hacia abajo para que te quepa más y te queda apretada, te queda remecida, te queda rebosando. La canasta queda llena en toda su capacidad y eso es lo que dice la palabra del Señor. Hay un ejemplo más que quiero compartir contigo. Una mujer que un día tomó un perfume de alabastro, de nardo puro, y la Biblia no se reserva el precio, 300 denarios, y en una época donde se ganaba un denario por día, imagínate el precio de este perfume de nardo puro en alabastro, manufacturado al vacío. 300 denarios, prácticamente el salario de casi un año, y la mujer lo ha roto, lo ha quebrado para adorar, para ungir los pies del maestro. Ahora, Jesús no la criticó, Jesús no la censuró. Los discípulos la criticaron, pero Jesús no. Jesús la exaltó por haber entregado esa gran ofrenda. Entonces, quiero terminar con esto. En un momento dado, y esta parte me impresiona mucho, el apóstol Pedro le está diciendo a Jesús, lo hemos dejado todo por ti. Y eso de todo es que hemos dejado padre, hemos dejado madre, hemos dejado casa, hemos dejado todo por ti. Y las palabras de Jesús son impactantes. Cualquiera que deje o cualquiera que pierda papá, mamá o hermano o hermana,
cualquier familiar, cualquier amigo, cualquiera que pierda casa, cualquiera que pierda tierra, cualquiera que pierda lo que sea, que entregue lo que sea por amor a este reino, Jesús dijo, recibirá 100 veces más en esta tierra. Alguien va a recibir 100 veces más padre, alguien va a recibir 100 veces más madre, 100 veces más hermano, 100 veces más hermana, alguien va a recibir 100 veces más terreno, 100 veces más casa, alguien va a recibir 100 veces más de todo lo que ha entregado al reino en esta tierra. Y Jesús dijo, y en el tiempo venidero, la vida eterna. Hay mucho más para compartir contigo sobre este tema, pero la pobreza no es una bendición. La pobreza es una maldición. El Señor te quiere bien, te quiere bendecido. Que todo lo que toques sea bendecido. Que todo tu trabajo, toda obra de tus manos tenga productividad. Que el Señor te añada cada día más por cuanto buscas el reino de Dios y su justicia. Amén. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, y presiona la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Si tienes algún tema que necesitas aprender y profundizar de él, comunícate con nosotros. Déjanos tu mensaje. Hasta la próxima.